Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Y leemos lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias porque hoy nos brindas la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra, con el único propósito de crecer en el conocimiento tuyo, con permitirnos tener un cambio, una transformación, para que cada día que pase seamos más como tú. En el nombre de Jesús te damos gracias en todo. Amén y amén. Recordemos que Apocalipsis es un libro que significa revelaciones y tiene como propósito el revelarnos a Dios, como sucede en toda la Biblia. Y en este estudio Dios se revela para mostrar el estado de la iglesia de Éfeso exactamente. Y eso es lo que quiero que hablar. Y el tema central hoy tiene que ver cuando dejamos el primer amor. La estructura de los mensajes a las iglesias que habla Apocalipsis capítulo 2 y 3 tienen una estructura similar todas. La primera parte de cada mensaje o de cada carta enviada a las iglesias tienen que ver cómo Jesús se presenta a la iglesia. En segundo lugar, tiene que ver con una advertencia que hace Dios a la iglesia con un problema específico, espiritualmente hablando. Y en tercer lugar, es un mensaje de exhortación y de advertencia y corrección al pueblo que forma parte de esa iglesia. Entonces, dentro de esa visión vamos a entender lo que nos quiere decir el Señor en esta carta de Éfeso. Y el mensaje cuando va dirigido primeramente al cuerpo de liderazgo de la iglesia y exactamente al pastor. Es él el que recibe el mensaje. El mensaje va dirigido al Señor. Así que vamos a entrar en materia de esta carta y el estudio de esto. Y el destinatario está claro en el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y como les decía, el Señor se presenta y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En otras palabras, yo soy el remitente de la carta. ¿Y quién es ese? ¿Y qué significa esas 7 estrellas? ¿Y qué significa esos 7 candeleros? En Apocalipsis 1:20 está la respuesta. Dice, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces las 7 estrellas habla de los 7 líderes o pastores o personas encargadas de esas iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y esos candeleros entonces representan a las iglesias. Hay varios conceptos teológicos con respecto a estas iglesias. Uno de ellos es que habían 7 iglesias específicas en estas regiones y que iban para ellos. En segundo lugar, se habla que eran los 7 estados en la historia que han transcurrido desde el tiempo de Jesús hasta hoy de la iglesia. Es como la forma, espiritualmente hablando, que iban a desarrollar, el carácter que iba a desarrollar cada iglesia. Y en tercer lugar, tiene que ver, o se piensa y se cree, que tiene que ver con el carácter de la iglesia, con
la forma en que la iglesia se va desarrollando, se va mostrando y se está presentando. Entonces, en el caso del que estamos viendo hoy, es una iglesia fría en el sentido de que se ha olvidado de Dios. Es una iglesia que, aunque tiene algunos visos que son dignos de admirar, es una iglesia que camina por su cuenta, que hace sus cosas o las cosas a la manera como ellos creen conveniente, y se han salido de esa cobertura, de ese control, de ese dominio, de esa dirección que daba el Señor. Y el Señor por eso las tilda de que ustedes han dejado el primer amor, se han apartado, han ignorado el amor de Dios y el cuidado para todos. Entonces, teniendo como punto de referencia esto y teniendo como presentación y teniendo como contexto lo que les acabo de escribir, entremos en materia. Y les decía que el destinatario era la iglesia de Éfeso. Y encontramos qué significa cada uno de estos puntos importantes, lo que eran los candeleros y lo que eran las 7 estrellas. Y en segundo lugar, la iglesia de Éfeso es una iglesia importante que se encuentra en Asia Menor, a unos pocos kilómetros del mar. Era una iglesia, por así decirlo, costera, y estaba cerca al mar Egeo. Y esta ciudad estaba ubicada en el puerto más importante de Asia Menor. Y algo notorio en esta ciudad es que era un lugar idolátrico. Allí se encontraba el templo de la diosa Diana. Y en torno a este templo se había desarrollado el comercio de figuras de plata y se vendía todo tipo de símbolos idolátricos. También había una gran romería hacia Éfeso y había un turismo pagano, hablando en términos nuestros como lo que pasa en Popayán y lo que pasa en Pamplona, el norte de Santander y Chiquinquirá. Todo esto lo encontramos en Hechos 19. Me gustaría que usted leyera Hechos 19 y encontrar el contexto de esta iglesia en Éfeso y pudiera entender más o menos qué es lo que estaba aconteciendo. Y es así como esta iglesia surge en medio de un mundo pagano. Y aunque Pablo fue el instrumento que usa Dios para establecer allí esta iglesia, en realidad es Cristo quien confirma y sostiene esta iglesia. Y Pablo está predicando en un lugar y en otro dentro de Éfeso y predicando en las sinagogas. Y el peligro de los judíos surge porque Pablo predica con poder y habían milagros y grandes sanidades como respuesta al ambiente de tantos dioses falsos. El Espíritu Santo demostraba que se estaba predicando y manifestando el único y verdadero Dios. Y esto causó un gran alboroto porque mucha gente empezaron a quitar su mirada de todo lo que era el paganismo en torno a la diosa Diana y al templo de la diosa Diana, y empezaron a ser atraídos y seducidos por el único y el verdadero Dios. Entonces, toda la gente que se dedicaba al comercio del paganismo se alertaron, porque dijeron, nos van a dañar el negocio que tenemos aquí montado. Y entonces empieza una persecución impresionante contra esta iglesia. Como les digo, no es el tema a tratar ahorita. En otra ocasión hablaremos sobre esto, pero allí en Hechos 19 usted va a mirar todo el contexto de lo que estoy contándoles. Y por otro lado, está el Señor que se presenta en una forma muy especial. Apocalipsis capítulo 1, lo acabamos de leer en este libro y leemos entonces, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo soy el que está en medio de la iglesia. Yo soy el que puedo hacerles ver cómo están las cosas, cómo están caminando y hacia dónde se están dirigiendo. Y es el Señor el que nos está hablando hoy en esta hora. Y no sé en qué situación te encuentres hoy, pero hoy la palabra nos va a mostrar cómo es que el Señor está tratando y quiere tratar con su iglesia y con su pueblo. ¿Qué está aconteciendo allí? ¿Qué está pasando? Y cómo las cosas se nos pueden dar y desarrollar. Así que preparémonos porque el Señor directamente trae un mensaje para nosotros. Apocalipsis ya es una intervención directa del Señor
al apóstol Juan, contándole y diciéndole no solamente del estado presente, no solamente del estado futuro, sino de todo lo que le acontece a la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Este es un mensaje para el tiempo de hoy. Esa es la relevancia del libro de Apocalipsis. Y lo más importante es que Jesús mismo, ya en su divinidad total, en ese Dios sublime y glorioso, le está hablando al apóstol Juan. Usted lo puede leer en el capítulo 1, cómo Dios se le manifiesta de una manera gloriosa al apóstol Juan y le narra todo esto que vamos a empezar a ver. Así que esto es algo fascinante y maravilloso si lo podemos entender. Entonces Dios le está hablando y le está diciendo, el Señor tiene en su mano derecha las 7 estrellas, la diestra es la mano de poder y es la mano de salvación. El salmista dice en el Salmo 73, 23, me tomaste de la mano derecha. Y Apocalipsis 1:20, el Señor es el que sostiene en su poderosa mano a los ministros de la iglesia. Él está diciendo que Él tiene en su mano esas 7 estrellas que son los ángeles de la iglesia, les había explicado hace un momento. Entonces lo sostiene en su mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ministro, que cada hombre y mujer de Dios que ha sido llamado genuinamente y que ha venido para servirle a Dios, sin un interés contrario al servirle y por amor, Dios lo sostiene en su mano derecha. No tiene que estar diciendo, no tiene que estar haciendo, no tiene que estar vendiendo nada fuera de lo que Dios le mande. Hoy las iglesias se han establecido como un negocio y algunas de ellas tienen emisoras, pero detrás de eso es un gran negocio. Hay un colegio, pero detrás de ellos hay un gran negocio. Muchas veces el deseo es servir, el deseo es formar, pero en realidad lo que hay es montado un gran negocio. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado dentro de la iglesia y usted también darse cuenta si a la iglesia a la que usted pertenece es verdaderamente el centro de toda la predicación del Evangelio, el presentar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y caminar por la senda que el Señor ha trazado, o si más bien en el nombre de Jesús se ha montado un negocio con pretensiones para llegar a la política, con pretensiones para tener poder económico, con pretensiones para tener acceso a obras sociales, pero para tener un dominio dentro de una sociedad, de un pueblo, y tener acceso a muchas cosas. Usted tiene que aprender a evaluar y mirar, porque lo que centra la iglesia, el propósito por el cual Cristo vino, fue para que el pueblo conociera a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, que es el mediador entre un pacto, entre un nuevo pacto que el Padre ha establecido entre todos aquellos que decidan caminar con Él, decidan venir hacia Él por medio de Cristo Jesús. Así que un siervo de Dios tiene un ministerio especial, con características muy particulares. Iglesia, entienda esto. El ser siervo de Dios no es un tema de título, no es un tema de posición, ni es un tema de cargo para el cual el Señor nos ha llamado. Sencillamente, el ser un siervo de Dios es servirle a Dios con integridad, es servirle a Dios con compromiso y es aceptar un llamado y un reto que tenemos al Señor porque le amamos, es servirle con amor. Usted no puede seguir, le estoy hablando a la iglesia, a un hombre que ve el cargo o el ministerio, el llamado al servicio como un cargo y que lo use como trampolín para llegar a otros lugares. Para eso no es, para eso no es. Y quiero hablarle también a los siervos de Dios. Usted tiene que entender que ha sido llamado. Y si Dios le ha dado un respaldo, y si Dios le ha dado un pueblo muy significativo, y si Dios le ha permitido en su ciudad, en su entorno, en el lugar donde se encuentra, tener injerencia, tener respeto, tener admiración, tener aceptación por el pueblo, por la gente que lo escuche, sencillamente Dios ha permitido todo esto para que usted predique el Evangelio. No se confunda y no use esto con otro tipo de pretensión.
No use esto con otro tipo de propósito. Dios le ha puesto y le ha dado y le ha cuadrado o lo ha puesto en ese entorno para que usted pueda predicar el Evangelio. No es para otra cosa. Y eso tiene que quedar muy claro. Entonces, Hebreos 13:20 dice, el Señor, al mismo Señor se le llama el gran pastor de las ovejas. Y Pedro dice que los líderes de la iglesia siguen las huellas del pastor. Y la manera en que el gran pastor ejerce su ministerio es la manera como nosotros debemos hacerlo. Jesús usó todo lo que el Padre le dio, óigame bien, fue con el único propósito de establecer el reino de los cielos. Es eso lo que Dios nos ha llamado. Y Pablo lo tenía muy claro. Cuando se estableció la iglesia de Éfeso, él sabía que estaba allí para levantar una iglesia que fuese luz en medio de una ciudad entenebrecida por la idolatría que se brindaba hacia la diosa Diana. De verdad, bendigo aquellas iglesias que están en aquellos lugares difíciles de predicar, donde la idolatría y el paganismo han tomado tanta fuerza como en las ciudades que nombraba hace un momento, como Popayán, Pamplona, el norte de Santander, Chiquinquirá, aquí en la zona del centro de Bogotá, en Monserrate, allí en Zipaquirá, y cada ciudad, cada pueblo, cada lugar que se ha vuelto un centro de paganismo. Bendigo esas iglesias que han sido levantadas allí, alrededor del barrio 20 de Julio en Bogotá, donde se rinde culto idolátrico a diferentes falsos dioses que se han levantado o figuras que se han puesto. Entonces, es a eso a lo que ha sido llamada la iglesia, a hacer luz, y no podemos perder esa visión. Y es lo que Dios está hablándonos en esta hora. Y Pablo habla en una ocasión a los creyentes y les dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hechos capítulo 20, versículos 17 y 21, se dan las características de cómo Pablo actuaba en el ministerio. Entonces Pablo llama a algunos líderes de la iglesia para recordarles algunas cosas del ministerio. Y la primera condición en el liderazgo bíblico es la humildad. En el versículo 18, Pablo se presenta y recuerde cómo con humildad era que servía a Cristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la verdad es que el que sirve al Señor lo tiene que hacer de esa manera, con humildad, con sencillez y entendiendo y teniendo claro que todos los elementos de bendición, de favor que pone Dios sobre el trabajo que se hace es con el propósito de que se pueda establecer el reino de los cielos. No hay otro propósito. Por más bueno o bien intencionado que se vea ese propósito, es que voy a servir, es que voy a ganar, es que voy a hacer esto y aquello. Sencillamente es para eso. Es para predicar el Evangelio, para establecer el nuevo rey, establecer el reino de los cielos en la tierra, en los corazones, en el sector donde Dios lo ha puesto, y no es para otra cosa. Así que no se enrede en ese camino y siga la senda que debemos seguir. El versículo 2 empieza diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces vemos el trabajo que está haciendo la iglesia, cómo la iglesia se está estableciendo, cómo la iglesia se está fundamentando y está echando raíces importantes. Por otro lado, Pablo enseña, oígame bien, que el que sirve al Señor lo hace con lágrimas. El ministerio no es un cargo y un título, ya lo dije. El ministerio es un llamado, el ministerio es una responsabilidad, el ministerio es un compromiso, el ministerio es una carga que Dios pone sobre un siervo, sobre su equipo de liderazgo y sobre una iglesia en general, con el único propósito que se siembre el reino de los cielos en las vidas y en los corazones de cada persona. Eso es el liderazgo, y eso conlleva lágrimas, eso conlleva un gran esfuerzo, eso conlleva a un gran trabajo. En tercer lugar, vemos que Pablo, en el versículo 20 del capítulo 20 de Hechos,
No solo enseñaba en la iglesia, sino si era necesario lo hacía en las casas. ¿Qué enseñaba? El versículo 21 nos dice que enseñaba doctrina en las casas y en la iglesia, y la doctrina solo se fundamenta en la Biblia. Iglesia, las congregaciones de hoy, muchas de ellas se encuentran raquíticas. ¿Por qué? Porque hace años se dejó exponer la Biblia en los púlpitos y hay serios problemas porque el pueblo de Dios no conoce la Biblia de fondo. El pueblo de Dios hoy está siendo animado a vivir de una forma alegre, disfrutando de la vida, maquillándose con unas condiciones éticamente buenas, pero esta conducta, óigame bien, no es suficiente para llegar al reino de los cielos. Y hoy vemos iglesias que tienen gran énfasis en el ministerio de misericordia, en el ministerio del amor, en el ministerio de la música, en el ministerio de la visitación. Y esto se debe hacer, pero no es el centro de la iglesia. Es cierto, la iglesia tiene que hacer obras, la iglesia tiene que salir y si tiene la oportunidad de ayudar, de impactar lugares donde hay necesidad, tiene que hacerlo. Pero el centro, la motivación, la alegría, el entusiasmo, la fuerza, el dinamismo de la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Gloria a Dios por todas las actividades que se hagan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero el fundamental, el importante, el trascendental de todo es estudiar la palabra, es fundamentarnos en la palabra, es crecer el conocimiento de la palabra, es volvernos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, si la iglesia centra todo el ministerio, todo el desarrollo y todo el dinamismo en las obras de caridad, se desenfocó. En las obras de misericordia se desenfocó. En la alabanza se desenfocó. En la visitación a los presos y a los enfermos, y es todo la motivación y todo el mover y el dinamismo de la iglesia en estas áreas se desenfocó. Porque aunque son buenas cosas y éticamente son aplaudibles, son aceptables, son aprobadas, óigame bien esto, no es el propósito fundamental. La iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. Y por eso les decía, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Todo eso está bien. Y está bien que hagan eso. Y que lo hagan con humildad y que lo hagan con lágrimas y pagando un costo alto y todo. Pero dice que cuando se levanten falsos maestros, cuando se levanten falsos apóstoles, solamente puede ser identificado si la iglesia está fundamentada en la palabra. La iglesia que está fundamentada en la palabra es una iglesia que perdura, es una iglesia que vive en una completa, auténtica y real bendición. Es una iglesia que puede soportar los vientos contrarios de doctrina errada, de falsos maestros, de engaño. Y ese es el problema, cuando la iglesia se enfoca en otras áreas y descuida el estudio de la palabra, cuando del púlpito se saca la Biblia y ya no es el fundamento de la predicación ni mover de una iglesia, cualquier viento de doctrina hace que pase lo que pase. Y por eso muchas iglesias hoy en día están débiles, raquíticas, están entusiasmadas, hay alegría, hay programas, hay actividad, pero están lejos de la voluntad de Dios. Que Dios nos guarde y Dios nos permita seguir adelante teniendo claro este punto. En Efesios capítulo 4, versículo 14 leemos lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Iglesia, cuando no hay solidez bíblica, la iglesia es llevada de allí para allá por cualquier viento de doctrina. Una casa edificada sobre las rocas se mantiene. Una iglesia constituida sobre la palabra de Dios permanece. Pues los creyentes saben dónde está el peligro. El Señor sostiene con su mano de poder el ministerio de la palabra y no cualquier otro ministerio. E insisto en esto, el ministerio puede estar movido por cosas buenas, bonitas, aceptables, agradables, aún bíblicas, pero si el centro no es la palabra, está desenfocado. En segundo lugar, el Señor se presenta como el que anda en medio de los candeleros. Los candeleros son las iglesias. El Señor está en el núcleo y es el centro de la iglesia. Cristo tiene que ser
El centro de la iglesia tiene que ser el centro de la predicación y tiene que ser el centro de todo. Filipenses 2, versículos 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Iglesia, no hay otro Señor. Hay personas que quieren tomar el señorío de Cristo. Cristo es el núcleo de la iglesia. Cuando Cristo es el Señor y es reconocido como tal, entonces Él está bendiciendo, Él está guiando, Él está alentando, Él está dirigiendo y Él está guardando a la iglesia. Y ésta avanza en triunfo, en victoria. Cuidado con la idolatría dentro de la iglesia. Hoy en día en muchas iglesias se ama, se venera más al pastor que al mismo Señor. Hoy en día se acepta, se aplaude y se siguen más las palabras del pastor que la misma palabra de Dios. Cuidado con eso. Cuando Cristo es el centro de todo, de la iglesia, del ministerio, cuando usted va a la iglesia con el único y el verdadero y el auténtico y el genuino propósito de encontrarse con el Señor Jesucristo, entonces Él se manifestará en su vida. Pero cuando usted está animada porque qué linda la alabanza, porque es que me gusta, o cuando el joven va, me gusta la niña que canta, o la jovencita, me gusta el muchacho que canta, o la persona que dice es que me gusta cómo habla el pastor, me gusta cómo se presenta el pastor, están errados. Usted tiene que ir a la iglesia con el único propósito de encontrarse con Jesús, con el único propósito de adorar, de alabar y exaltar el nombre de Jesús, y con el propósito de recibir la palabra que Dios le da. Es a eso a que vamos a la iglesia, no es a otra cosa. No mire otra cosa, ni cómo está vestido el de al lado, ni cómo habla el otro, ni cómo se presenta, ni esto. Usted va porque tiene un encuentro personal e íntimo con el Señor. Eso es lo que nos motiva a ir a la iglesia. No debe ser otra cosa. Y el que está sirviendo a la iglesia, en la alabanza, en la escuela dominical, en cualquier ministerio, como ujier, cuidando los carros, en el parqueadero, donde se encuentre, en consejería, donde Dios lo haya puesto, donde Dios lo haya ubicado, hágalo con el propósito de servirle al Señor. No se vuelva una persona arrogante, no se vuelva una persona crecida, no se dé la importancia que usted quiera darse. Que sea el Señor que le dé la importancia, que sea el Señor el que lo enaltezca, lo engrandezca y lo recompense Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando Cristo es el Señor y es reconocido, estamos en el lugar, estamos con la actitud y estamos con la conducta correcta. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y es posible que en tiempos de necesidad te sientas solo. Has presentado o has pensado que tu situación no le importa a nadie, te has sentido desamparado, es que estás viviendo o estás viendo en una dirección equivocada. Pues sépalo, nunca el Señor desampara a los suyos. Iglesia, las pruebas, las dificultades, las lágrimas y las angustias se resuelven cuando tienes comunión con el buen pastor. Iglesia, puedes decir con toda seguridad, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú irás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Esa es una gran verdad. Para mí esta ha sido una palabra que me ha confortado, ha sido una palabra que ha traído bendición para mi vida y ha puesto paz, óigame bien, en los momentos más difíciles y más oscuros en los que me he encontrado. Y he sentido la mano cariñosa de ese buen pastor guiándome por sendas de justicia y por amor a su nombre. Iglesia, el que está en el centro de la iglesia se llama el príncipe de los pastores. Él es el que satisface, Él es el que sostiene el ministerio. Él es quien conduce sabiamente a su pueblo y el que tiene un mensaje para ellos. Entonces, sigamos leyendo el versículo 2 y 3, y dice el 3 así, de Apocalipsis capítulo 2, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Y estos dos versículos, el 2 y el 3,
nos muestra cómo el Señor está exaltando lo bueno de la iglesia. Y Dios no lo descarta. Aunque hayan cosas malas en nosotros, Dios también ve que hay cosas buenas. Y ahí está el Señor haciéndoles ver. El Señor conoce todo lo que pasa en la iglesia. El Señor conoce todo lo que está pasando en tu corazón. Éfeso era una iglesia muy activa, con creyentes dinámicos. Y yo sé tus obras y tu harto trabajo y tu paciencia, les dice. Iglesia, la verdadera fe se mide por obras. Y no lo olvides, no nos salvamos por obras. Esto que quede bien claro. Pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Santiago 2:26 dice, así también la fe sin obras es muerta. Santiago era el pastor de una gran iglesia y Santiago quiere hacernos ver, pues, óigame bien, que muchos decían, yo tengo fe, y Santiago decía, muéstrame tus obras. Y si no hay obras, no hay fe. Entonces muéstrame tu vida de oración, muéstrame tu vida de búsqueda de Dios, muéstrame tu vida de obediencia, muéstrame tu vida de santidad, muéstrame tu vida de misericordia, muéstrame tu vida de humildad. Porque si tienes fe, si has creído en Jesús, si Cristo mora en ti, muéstrame todo lo que el Señor tiene contigo. Y ahí estaba el Señor, ahí está el Señor. Y eso está bien. Y está exaltando al Señor. Tienen obras, trabajan arduamente y eso está bien. Y lo hacen porque me conocen, porque estoy en ustedes. Entonces, qué importante. La dinámica de la fe es la producción de obras espirituales. Efesios 2:10 leemos lo siguiente, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras, óigame bien, que narra Apocalipsis no eran fáciles. Conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es un trabajo angustioso, desgastante, es un trabajo conflictivo y está la iglesia haciendo el trabajo en un contexto, recuérdelo, idolátrico, pagano y con gran oposición. Pero mire lo que dice la palabra, el arduo trabajo produce paciencia. ¿Cómo así que paciencia? Y es que la Biblia enseña que las tribulaciones producen paciencias. Romanos 5:3. Iglesia, cuando somos ayudados y sostenidos por el Señor, podrán venir tribulaciones, pero Él nos levanta, Él nos sostiene. El apóstol le enseña en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La paciencia aquí significa la capacidad de soportar las pruebas y las aflicciones. Ahora, ¿deseamos aflicciones o tribulaciones? No, pero así funciona. ¿Sabes? Cuando tú pides al Señor, dame paciencia, entonces Él te envía pruebas, Él te pasa por tribulaciones. Y aquí la prueba producía un trabajo arduo y por lo tanto paciencia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y la historia nos muestra un gran crecimiento de la iglesia cuando era perseguida. Y es que Dios, en medio de la prueba, hace que los creyentes se unan y se vuelvan compañeros inseparables y la iglesia se fortalezca. Y así dejan de ocuparse de otras cosas y comienzan a ocuparse del Señor y de su necesidad espiritual. Por eso dele gracias a Dios cuando se encuentre en medio de diversas pruebas, porque la prueba trae, óigame bien, esperanza, trae confianza. La prueba te empuja a buscar a Dios, la prueba te lleva a aferrarte a Dios, la prueba fortalece la oración, fortalece el ayuno, fortalece el clamor, el gemir y fortalece el quebrantar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando te encuentres, dice Santiago, en diferentes pruebas, alabe, glorifique y bendiga a Dios por todo esto. Entonces, ahí vemos la iglesia de Éfeso moviéndose en medio de esto. Y la historia nos muestra ese gran crecimiento de la iglesia. Éfeso era una iglesia dinámica, paciente y algo más. No puedes soportar a los malos. Observe esto. La iglesia podía soportar conflictos, pero no soportaba a los malos. Y estos malos son los que entran solapadamente a la iglesia y con astucia buscan enseñar algo contrario a la doctrina bíblica. Y como
¿Y cómo los detectaban? Pues la iglesia tenía conocimiento suficiente y sólido de la palabra y no tragaban entero, como se dice popularmente. La iglesia era vigilante, pues probaban a los que se decían ser apóstoles, y aunque llegaban personas que se presentaban como recomendados por los apóstoles, la iglesia los escuchaba. Pero cuando predicaban, la iglesia no los soportaba si daban cuenta, óigame bien, o si se daban cuenta de que eran falsos maestros con doctrinas de error. Y aquí hay dos grandes corrientes dentro de la iglesia cristiana en el día de hoy que vale la pena exaltar o dar a conocer. Y quiero que entienda esto: cuando usted conoce la palabra, usted no come entero. Cuando usted conoce la palabra y usted tiene doctrina, usted sabe cuando está siendo engañado, usted sabe cuando usted está siendo manipulado, usted sabe cuando le están enseñando algo que contiene error y que lo quiere llevar a una condición de manipulación, de ser dominado y de ser controlado y de ser movido en lo que usted ha creído. Por eso es que la iglesia tiene que fundamentarse en la predicación de la palabra. Por eso en el púlpito no puede ser removido la Biblia. En la Biblia tiene que ser el fundamento de la predicación y del mover de una iglesia. Es el sostén de una iglesia, la palabra. Y recuerde esto, no lo olvide por nada. Dios, óigame bien, honra la palabra. Dios respalda la palabra. Dios se manifiesta por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de la palabra. No le dé vueltas. Ahora, les decía que hoy hay dos tipos de corrientes que tienen que ver con la predicación de la palabra y con el mover de la palabra en la iglesia. La primera es la corriente ortodoxa, es la doctrina de los apóstoles, es la doctrina pura. Hablan que Dios es todopoderoso, que solo hay salvación en Cristo, hablan de cosas, óigame bien, que confieren y que contienen verdad bíblica, pero enseñan, por ejemplo, que Cristo solamente murió por algunos y solo viven señalando el pecado. Y dejan de un lado la gracia. Recuerde que es Cristo viviendo en mí, es Cristo morando en mí. Y muchas de estas iglesias llevan al ejercicio y a la práctica de una rigidez, de un comportamiento súper estricto, de una súper santidad, que si no es así, usted no llega al reino de los cielos. Y el Señor nos habló que somos débiles. El Señor nos dijo que apartados de Él nada podíamos hacer. Y el Señor nos dijo y nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Y Él derramó y nos mostró su confianza. Señor, de todo lo que Él demanda de nosotros, pero todo lo que podamos alcanzar en el Señor, todo lo que podamos tener, es solamente en Él y con Él. En segundo lugar, por otro lado, está la carismática, y quieren introducir en la iglesia asuntos que ya no son bíblicos. Y así, óyeme bien, introducen teologías nuevas como la de la prosperidad, salvos siempre salvos, la de las experiencias personales. Entonces se habla de las iglesias proféticas, donde la gente va y recibe solo profecía, y así lo que produce son experiencias en la vida, óigame bien, que de nada sirven y que no forma parte de la teología a la que Dios nos ha traído, a la que Dios nos habla. Efesios nos muestra a una iglesia que estaba tan anclada en la Biblia que probaban a los que se decían ser apóstoles. ¿Y cómo los hallaron? Mentirosos. Hermanos, oro y deseo que nuestra iglesia y a la iglesia que usted asista sea una iglesia firme en la Biblia y que pueda resistir cualquier viento de falsa doctrina y que se levante y todo viento que se levante en contra de la iglesia fundamentada en la palabra. Y en el versículo 3 de ese mismo capítulo dice: y has sufrido. Y es una iglesia con capacidad para sufrir. La fuerza, óigame bien, y el poder de esta iglesia era la presencia del Señor en cada uno de los momentos al que esta iglesia tenía que pasar. Y era el amor de Cristo el que se conmociona
y es el amor de Cristo la que la viva y es el amor de Cristo el que la sostiene. En 2 quiero que leamos algo importante. 2 capítulo 5, versículo 14 y 15, leamos lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén y amén. ¿Sabes qué quiere decirnos aquí el apóstol? Que el verdadero cristiano permanece y no desmaya por nada. Es el Señor por medio de su Espíritu el que nos sostiene. Y es así que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y para aquel que resucitó por nosotros. Somos probados, somos pasados por muchas tormentas, somos llevados, óigame bien, como ovejas al matadero, como le pasó a Jesús. Pero estamos firmes y sostenidos. En nuestra fuerza, no, en nuestra capacidad tampoco, por el Espíritu de Dios. Él no nos ha dado un espíritu de temor, ni de miedo, sino al contrario, de fuerza, de poder, de amor y de dominio propio. Ahora veamos la advertencia del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces miremos, primera parte, Jesús se presenta. Segunda parte, Jesús exalta lo que esta iglesia hace, lo que esta iglesia tiene. Y tercera parte, Jesús señala. Jesús pone el dedo en la llaga y le dice: tengo contra ti una queja, una advertencia, un llamado de atención. Y eso es lo que queremos que el Señor dejarnos en esta hora y que nos examinemos. ¿Cómo nos encontramos? ¿Y qué le está diciendo a esta iglesia? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y 30 años atrás, Pablo escribe la carta a los Éfesos y oiga lo que les dijo en Efesios 6:24. La gracia sea con todos y los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén y amén. Mire lo que le está diciendo Pablo 30 años atrás. La gracia de Dios está con ustedes. El Señor habita en ustedes. Y veo en ustedes un amor inalterable. Pero 30 años después, Jesús le dice: tengo contra ti que has dejado ese amor que Pablo les había exaltado. Ahora veamos qué es ese primer amor. Y comienza con el amor de Dios que se personaliza por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y lo que dice el Señor es lo siguiente: has trabajado fuera de la dirección del Espíritu Santo. Ahora trabajas tú en tus fuerzas, en tu parecer, a tu ritmo y en tus ideas. Y has desechado el poder del Espíritu Santo. Iglesia, toda obra debe venir del corazón de Dios y debe estar sustentada e impulsada por el amor. Cuando se reconoce a una iglesia que es de Dios, y es cuando se ve que se tiene amor los unos por los otros. El amor conecta a los creyentes entre sí como si fueran un solo cuerpo. Y ese amor viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y te permite amar, te permite ser paciente, te permite ser tolerante, y aún con el que te fastidia o el que te molesta. Y este amor te hace tolerante con el que actúa desagradablemente contigo. Romanos capítulo 5, versículo 5, leemos lo siguiente. Romanos 5:5. Y vamos a estar ahí porque Dios nos está enseñando y quiere edificarnos como Él siente que es lo mejor para nosotros. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén y amén. Entonces, esto es maravilloso. Es ese amor el que Dios dice que ha dejado. El amor que yo he derramado sobre ustedes y que ha sido entregado por medio del Espíritu Santo. El amor que los conecta, el amor que hace que el ministerio, o sea, el amor de predicar y el amor de que todos los planes que se hagan estén dentro de mi voluntad y estén en el tiempo preciso, en el tiempo exacto.
Entonces, una de las cosas que pasa en la iglesia cuando la iglesia crece, se fortalece, avanza y se desarrolla, es que ella empieza a moverse por su propia cuenta. Entonces ya no consulto a Dios, ya no oro a Dios, ya no espero en Dios y ya hago las cosas a mi mejor manera de verlas. Entonces, qué importante es entender lo que tiene, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si no cambias, y si no te pones bajo el control del Espíritu Santo, vendré pronto sobre ti y quitaré el candelero de su lugar. Hermano, Dios no puede soportar iglesias aparentes, iglesias faltas, pues no son testimonio para su gloria. Dios quiere y busca iglesias firmes, leales y santas, que amen la obediencia. Hermano, si una iglesia decide no depender del Espíritu Santo, vendrá el Señor y quitará la iglesia de su lugar. Iglesia, esto nos lleva a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra situación personal. Y pregúntate, ¿dónde está el Espíritu Santo en mi vida? ¿Está controlando todas mis acciones? ¿Estoy lleno del amor para con los demás? Y el mensaje termina así: solo hay una vía, arrepiéntete, y cuando tú cambies y actúes bajo el control de mi espíritu, te daré el árbol de la vida, o sea, una experiencia renovada con el Señor. Iglesia, Dios nos llama a un testimonio de amor, y Dios nos llama a un amor que busque restaurar a los caídos. Hoy Dios nos llama a un espíritu de gracia, de amor y de misericordia. Dios nos llama a pensar en otros como Cristo piensa y no como hasta aquí vemos al pecador. Hoy Dios nos está llamando a un cambio para que tengamos un ministerio evangelístico eficaz. Las almas no pueden ser salvas sin la acción divina del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios tiene que moverse en medio de nosotros. Tiene que estar en nosotros. Si no está con nosotros, si no se manifiesta a través de su pueblo y de sus hijos y de su iglesia, no va a pasar nada. Quiero terminar con una lectura del Salmo 133. El Salmo 133. Y hay una gran verdad aquí para la iglesia de hoy que no podemos desechar y que tenemos que guardar por encima de todo. Y dice el Señor de la siguiente manera en ese Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está hablando de ese ambiente de amor, de paz, de bendición, de comunión, de identidad en el Espíritu Santo que debe haber dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia en su interior y cuando el pueblo de Dios en su espíritu y en su corazón viven esto, les quedará fácil salir y predicar y mostrar al mundo a un Dios de salvación, un Dios de bendición, un Dios de poder, un Dios de restauración, un Dios de misericordia y un Dios de transformación. Que el Señor nos ayude y que cuando piense en ese primer amor, cuando Dios te reconvenga con respecto a que has dejado el primer amor, no hagas otra cosa sino arrepiéntete y vuélvete al Señor. Dale ese espacio al Espíritu Santo. Sigue dependiendo de Él. Sigue buscándolo de todo corazón y sigue teniendo toda tu confianza en Él. Los bendigo y deseo lo mejor de parte del Señor y que esta enseñanza con respecto a la iglesia de Éfeso impacte nuestros corazones y nos ayuden a ser una iglesia nueva, renovada y transformada y fundamentada en el amor y en la palabra del Señor. Bendiciones.